¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Una de las grandes herencias que nos dejó el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, fue la institución del Domingo de la Divina Misericordia, que concretamente es el segundo domingo de Pascua cada año. Y el Papa quiso insistir en que la Iglesia celebrara este domingo para manifestar esta faceta, este rostro, esta dimensión de la vida de la Iglesia, que es ejercer la misericordia de Cristo. Si uno piensa, ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿A qué vino a la tierra a estar con nosotros, a vivir entre los hombres? Vino a manifestarnos la misericordia de Dios. Como el mismo Papa Juan Pablo II dijo, Él es la misericordia encarnada. Es decir, el amor de Dios hecho carne en Cristo y que viene a tocar, por decirlo así, las llagas de la humanidad, las miserias de la humanidad. Y este Cristo que actuó de esta manera durante su vida terrena, que hizo milagros, que curó a tanta gente, que dio de comer a la gente, que ejerció la misericordia de Dios de unas maneras tan concretas, tan palpables, ahora que está en el cielo, sigue ejerciendo esa misericordia a través de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es la prolongación de la misericordia de Cristo en la tierra. Ella continúa las acciones misericordiosas de Cristo. Lo que Cristo estaba haciendo en el mundo, ahora lo hace la Iglesia. Y lo hace a través de diferentes iniciativas, de organizaciones, de instituciones de misericordia, cuántos hospitales, cuántos orfanatorios, cuántos asilos, cuántas obras de caridad cristiana tiene la Iglesia, muchas. Y ejerce a través de ellas la misericordia de Cristo, sin duda. Pero hay un medio particular que utiliza la Iglesia para ejercer la misericordia de Dios. Son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? A mí me gusta ver los sacramentos como la materialización de la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que quiere tocar nuestra vida en los momentos clave. Cuando nacemos, cuando morimos, cuando iniciamos una nueva vida, por ejemplo en el matrimonio o en el camino sacerdotal, como fue mi caso. Cuando nos fortalece, por ejemplo, con el sacramento de la confirmación, que fortalece nuestra debilidad. Cuando nos alimenta con la Eucaristía. Cuando está presente en la Eucaristía para acompañarnos, para consolarnos, para curarnos. Este es Cristo ejerciendo su misericordia a través de la Iglesia y concretamente de los sacramentos. Y me parece muy significativo que la Iglesia haya escogido, Juan Pablo II haya escogido este domingo en el que se lee el Evangelio de San Juan, el capítulo 20 de San Juan, donde Jesús se aparece a los apóstoles que están reunidos en el cenáculo con miedo, espantados después de haber visto lo que le había pasado a Cristo, la muerte de Cristo. Y están ahí y Cristo se aparece en medio de ellos. Y recuerden lo que les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Este reciban el Espíritu Santo es pasarles la estafeta. Ahora les doy mi espíritu. Ahora ustedes continúen haciendo lo que yo estuve haciendo aquí. Ahora son ustedes los que, llenos del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, podrán ejercer la misericordia que yo quise traer al mundo. Y es muy hermoso que además añada, porque este es además el versículo que la Iglesia utiliza para justificar el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados. Este es el momento institucional de este sacramento, donde se funda, donde se instituye. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Es decir, les está dando un poder para ejercer la misericordia de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Se acuerdan aquel relato, aquel pasaje del Evangelio donde Jesús cura a un paralítico que le bajan del techo, por cierto, porque no tenían por dónde meterlo? Pero antes de curarlo, le dice: tus pecados son perdonados. Y los fariseos empiezan a criticar a Jesús y a decir, a murmurar: ¿cómo es posible? Solo Dios puede perdonar los pecados. Tenían razón. Es que tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero ahora resulta que Dios
extiende su obra, su acción a través de la iglesia, que es su cuerpo místico, es el cuerpo de Cristo, ejerciendo en el mundo esa misericordia que ahora se materializa también en el perdón de los pecados, que es el sacramento de la reconciliación. ¿Cuánta gente le tiene miedo a este sacramento que es tan hermoso, tan maravilloso? Miren, soy sacerdote y créanme que no es nada agradable estar sentado por horas escuchando las miserias de la gente. Pero te digo una cosa, son los momentos más hermosos que he vivido como sacerdote, los he vivido en el confesionario. Porque veo el efecto que produce en la gente este sacramento, este perdón de Cristo que cura, que sana, no solo perdona, también cura las heridas profundas, esas que tienen las personas en lo más íntimo de su ser, en su corazón. Libera de los pesos que venimos cargando. ¿Cuánta gente me ha dicho, Padre, me acaba de quitar un peso de encima? Un peso que venía cargando por años tal vez. Y finalmente me animé a confesarme y ahora me siento liberada o liberado. Este es el don, esta es la maravilla del sacramento de la reconciliación. Y nuestro Papa actual, el Papa Francisco, no se ha cansado de predicar la misericordia de Dios a través de la iglesia. Ha llamado a la iglesia a un jubileo extraordinario de la misericordia, lo recordarán ustedes, en el año 2015, todo un año entero a devolverle a la iglesia esta misión particular que Cristo le dejó. Ejerzan la misericordia, vayan, curen, sanen a las personas, perdónenle los pecados. Esta es la gran misión de la iglesia. Y por eso, pues no tenemos de otra como iglesia, no podemos manifestar un rostro diferente. Ya imagínense, San Juan XXIII, cuando estaba inaugurando el Concilio Vaticano II, llegó a decir esto: la iglesia ya no va a escoger la medicina pues de la corrección, de la disciplina, de nada más estar diciendo lo que está mal. No, dice Juan XXIII, no lo dijo con estas palabras exactas, pero lo dijo más o menos así. La iglesia hoy quiere más bien aplicar la medicina de la misericordia, como que es la medicina que ocupa el mundo de hoy. Tal vez en otras épocas, en la pedagogía de Dios, en la pedagogía de la iglesia, era necesaria un poquito más firmeza, más disciplina. Tal vez ahora la gente lo que más necesita es misericordia, comprensión, que la iglesia me entienda, que la iglesia toque de alguna manera mis heridas de una manera diferente, con ternura, como dice el Papa Francisco, que le encanta esa palabra. La ternura, lo dice con esta frase, es la mejor manera de tocar lo frágil del ser humano. Bueno, pues esta es también la misericordia que ejerce la iglesia en el sacramento de la reconciliación. Recuerdo que el Papa Francisco, en una entrevista que dio casi recién nombrado Papa, bueno, a los poquitos años, él respondía a un periodista, le contaba una anécdota que en realidad aparece en una novela de Bruce Marshall. Y en esta novela hay un abad, que es el abad Gastón, que le llaman para que confiese a un soldado francés que estaba siendo condenado a muerte por sus crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ya estaba en la última etapa de su vida este hombre y el abad viene para confesarlo, ofrecerle esa oportunidad. Era católico el soldado. Y bueno, pues cuando se empieza a confesar, le dice al padre, al abad Gastón: mire, te tengo que ser sincero, hay un pecado del que no me arrepiento. Yo fui muy mujeriego y la verdad no me arrepiento, ¿para qué le digo mentiras? Si pudiera lo volvería a hacer. Y claro, para ustedes lo saben, que para que sea válido el sacramento de la reconciliación, pues uno tiene que arrepentirse de sus pecados y por lo menos tratar de hacer su mejor esfuerzo de enmienda, es decir, de corregirse para seguir adelante. Y el abad Gastón se queda pensando y le viene, dice el Papa Francisco, un lampo di genio, ¿no? Como una especie de intuición genial. Y le dice, le pregunta al soldado: a ver, dime una cosa, ¿al menos te duele que no te duela? ¿Te pesa que no te pese? Y ahí sí el soldado dice: pues sí, eso sí, ya está, con eso me basta. Eso fue suficiente para que el abad Gastón le diera la absolución de sus pecados. Este es el Dios que predica la iglesia hoy. Es el Dios de siempre, pero la iglesia lo quiere mostrar de una manera más evidente
hoy en su predicación, en su evangelización, es un Dios de misericordia. Si a ti, en tu formación religiosa, en tu catequesis, te enseñaron un rostro diferente de Dios, tal vez es el momento de cambiar esa imagen. La iglesia te está invitando a que veas de manera diferente a Dios. Dios es un Dios rico en misericordia. Que la iglesia lo predique hoy de una manera mucho más insistente es también una gracia, un don del Espíritu Santo para este tiempo. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.